Ha ne oldu? Bugün de benim mallarımın üzerine mi çöktü? Düzgün konuş Aras. Reyhan hiçbir şey duymayacak. Yani kesin sizin ortak cinayetiniz falan vardır. Benim mutluluğum elimden alınmış. İkincisine izin vermeyeceğim. Duydun mu? Git hemen konuş Emre'yle. Sus Aslı sus anlatma bana. Geberteceğim o iti ya. Aras! Aslı'ya nasıl dokunursun lan sen? Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos. El cuarto episodio de la serie Armed, Pulso, fue un verdadero torbellino. Al principio del episodio, Asl no puede evitar el repentino y emotivo momento que comparte con Aras. Aras intenta consolarla mientras llora, pero de repente la emoción la invade y se besan. Pero después del beso, Asl está enfadada consigo misma y a la vez incrédula. Empuja a Aras y se aleja rápidamente, prácticamente sin aliento. Las lágrimas que corren por su rostro mientras camina por la calle y el maquillaje que intenta limpiarse con un espejo roto son la clara señal de la confusión que está experimentando. En ese momento, la hermana de Aras, Emel, se da cuenta del estado de Asl y le pregunta qué ha pasado, pero Asl sale de la mansión sin decir nada. Emel le pregunta inmediatamente a su hermano sobre la situación. Cuando Aras responde con una leve sonrisa, no es nada, Emel comprende la situación y le advierte, si mi madre, Figenan, se entera, la cosa se complicará. Y si la madre de Asl, Ulia, se entera, te invitará a la mesa de la boda. Aras, con su habitual actitud relajada, intenta evadir la situación diciendo, nadie puede llevarme fácilmente a esa mesa. Mientras tanto, Asl regresa a casa con sentimientos encontrados, pero su mente es un caos. Su hermana, Sethin, percibe algo extraño en su comportamiento y la llama repetidamente. Cuando Asl se entera de que Sethin ha venido de fuera, se alarma al ver que han dejado solos a su madre y a Murad. Al correr a casa, oyen a Ulian gritar, no hagas esto, y entran corriendo presa del pánico. Pero lo que ven allí los deja atónitos, resulta que Ulian y Murad solo estaban bromeando y actuando. Mientras Asl se relaja, sonríe un momento, pero las palabras de su madre, no nos vamos a ningún lado, soy la jefa de esta casa, la irritan. Cuando su madre le dice, vayan si quieren, ella responde enojada, bien, yo iré, y toma sus pertenencias y sale de casa. Emocionalmente agotada, Asl camina, sin saber a dónde ir, mientras piensa en sus experiencias con Aras. Justo entonces, Emre la llama y la invita a la playa. En la playa, Emre le propone matrimonio a Asl, a la que no pudo ver. Queriendo escapar de todo, Asl acepta. Pero las cosas no terminan ahí. Emre llama inmediatamente a Aras y le dice, Asl y yo nos casamos, nos vamos al extranjero. El rostro de Aras se congela al recibir la noticia. Dice, no estoy disponible ahora mismo y cuelga, pero su mente está puesta en Asl. Su sobrina, Biricik, nota el cambio en su tío, pero Aras lo ignora. Mientras tanto, Biricik recibe un mensaje de texto de un número secreto que dice, paga la deuda, Milaik, o será un desastre. La chica está asustada, pero no puede contárselo a nadie. Al volver a casa, Asl encuentra a su madre preparándose para mudarse. A pesar de la insistencia de Ulian, Asl accede esta vez. Justo entonces, llaman a la puerta, y es Aras. Aras entra, mientras Asl lo mira sorprendida. Asl pregunta enfadada, ¿qué haces? Aras responde, te llamé, pero no respondiste. Quería hablar cara a cara. El tono de Asl es severo y lo desestima con un, si no respondí, significa que no quiero hablar. Pero cuando Aras menciona a Emre, la situación se intensifica de inmediato. Cuando Aras dice con desdén, felicidades por casarte con alguien como Emre, Asl se enfada aún más. Emre es honesto, valiente y alguien que me ama de verdad, defiende a su prometido. Justo cuando Aras está a punto de contarle a Asl sobre Emre, entra Sethin, enfriando el ambiente. Esa noche, también hay un frenesí entre Reyhan y Ulia. Ulia está perturbada por la decisión de Asl de ir a Dinamarca y le pide a Reyhan que la disuada. Reyhan llama a Asl y le pide una reunión. Asl va, pero se enfada al ver a su madre con Reyhan. Ulia y Asl discuten acaloradamente delante de Reyhan. Esta escena es uno de los enfrentamientos más intensos entre madre e hija. A diferencia de su madre, Reyhan apoya a Asl. Incluso se ofrece a ayudarlas a ella y a Emre, incluso ofreciéndole un trabajo en su empresa si lo solicita, pero Asl se niega.
Ryan entonces dice, entonces al menos yo oficiaré la boda. Esta declaración cambia por completo el equilibrio de poder en la serie, porque Figen se vuelve loca al oírlo. Mientras tanto, las cosas se complican aún más en la mansión. Ember llega sin saber que Asle ha descubierto la verdad sobre Aras. Asle escucha la conversación mientras discute con Aras y se entera de todo. Su corazón se rompe de nuevo. Regaña a Ember y lo empuja. Emel y Birizik intervienen y llevan a Ember afuera. Cuando Ryan sale al jardín, no encuentra a Asle. Emel intenta encubrir el incidente con excusas. Okan también está involucrado. Llama a Ulia y le dice que se acerque a Ryan con el pretexto de ir de compras. Ulia acepta la idea. Ryan lleva a Asle de compras con ella, pero Figen ha bloqueado sus tarjetas. Ryan está furiosa y resuelve la situación rápidamente. Al mismo tiempo, Birizik recibe otro mensaje en la cabina, esta vez, es su foto. Ella tiembla de miedo. Asle la tranquiliza y le dice, tenemos que contárselo a alguien, pero Birizik está aterrorizada. Finalmente, Asle decide contárselo a Aras. Van juntos a ver a Aras. Cuando Aras ve a Asle, le dice con sarcasmo, no necesitabas una excusa para verme. Entonces toma el teléfono de Birizik y le escribe, voy a buscar el dinero, ¿dónde nos vemos? Asle se preocupa y pregunta, ¿qué vas a hacer? Pero Aras la rechaza. Asle lo sigue y se produce una acalorada discusión. Aras pregunta, ¿me tienes miedo? Al decir esto, Asle lo mira a los ojos y dice, no te deseo. Aras hace una pausa, luego dice, ¿de acuerdo? De acuerdo, y se marcha. Al final del episodio, Ryan lleva a Ulia y Asle de compras. Ulia compra para sí misma en lugar de para su hija. Ryan intenta sonreír, pero la obstrucción de Figen vuelve a aumentar la tensión. Aras se dirige al lugar del misterioso mensaje por la noche, mientras Asle lo sigue de lejos. Mientras tanto, Ulia escucha la conversación de Aras y Asle en casa. Esa escena es como el final de la serie. Mientras Ulia espera en silencio en el oscuro pasillo, Aras se gira hacia la puerta, no ve a nadie y le dice adiós a Asle. A Asle se le llenan los ojos de lágrimas, quiere decir algo, pero no le sale la lengua. Aras se va. Ulia emerge de entre las sombras y mira a su alrededor, como diciendo, esto es solo el principio. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.